Él es Master Coach, él es negociador, tiene unos estudios increíbles, estudios internacionales, nacionales, regionales, estudios por todos lados. Es nuestro amigo, es nuestro aliado y hoy está en nuestra cabina para hablar acerca de un tema muy interesante. El tema es muy sencillo, merezco todo lo que me pasa o todo lo que me sucede. Amigos, hoy está con nosotros el Master Coach Luis Ángel Caridad. Amigo, lo extrañábamos acá en la cabina que hay en Caracas. ¿Cómo estás? Y bueno, vamos a abordar este tema. Encantado de estar nuevamente con ustedes, estar acá en esta que ya me siento en mi casa, mi familia, y gracias por la invitación a Albert Rusi. No, gracias a ti por acompañarnos esta tarde y bueno, hablar, sobre todo, exprimirte todos esos conocimientos que tú tienes como coach de vida. En esta oportunidad vamos a hablar si de verdad merecemos todo lo que nos sucede. Yo quiero que seas tú el que nos diga si nosotros somos merecedores de esas situaciones, tanto buenas como malas, que nos suceden en la vida. Fíjate que el tema del merecimiento es sumamente complejo, porque pareciera ser que la respuesta es muy sencilla de un sí o un no. ¿Merezco todo lo que me sucede, sí o no? Y no es tan así, porque tenemos que profundizar y vamos a empezar por el principio, definiendo lo que es merecimiento, ¿no? Okay. La etimología del merecimiento como tal, ¿de dónde viene? Merecer no es otra cosa que hacer mérito para encontrar algo. Y hacer mérito significa que yo debo actuar, que yo debo acometer una serie de acciones concretas y específicas para alcanzar lo que deseo. Luis, hay personas que a lo largo de su vida pasan por momentos quizás negativos, quizás un poco malos, y quizás ellos se cuestionan también, ¿merezco realmente que tantas cosas malas me estén pasando? Porque quizás a veces cuando nos pasan cosas buenas, yo soy así, me pasan muchas cosas buenas, gracias a Dios, yo digo, Diosito, ¿qué he hecho yo para merecer tantas bendiciones de tu parte? Pero también está el lado opuesto. Las personas que tienen quizás episodios malos, episodios grises, negativos, y también se hacen esa interrogante. ¿Cuál crees tú que sea la razón? ¿Cuál crees tú que sea la verdad de todo eso? Fíjate, hay dos tipos de personas, diría yo, con el tema del merecimiento. Las personas que son muy positivas, que son muy proactivas y que están bien empoderadas, sintiéndose merecedoras de lo que les sucede. Y las personas que son fatalistas, las personas que tienen una creencia que las limita completamente y que sin duda alguna, de alguna manera, no justifican que puedan suceder incluso logros en otras personas. Y esto es importante mencionarlo porque hay que distinguir estos dos tipos de personas, porque el tema del merecimiento viene arraigado, como decía antes, a las acciones. ¿A qué estoy emprendiendo para alcanzar lo que verdaderamente deseo? Pero detrás de las acciones hay algo sumamente importante que son las emociones. Yo actúo en razón de cómo me siento. Si yo me siento mal, si me siento acabado en la vida, si me siento que no tengo ningún tipo de oportunidad, si siento rabia, si siento odio por la situación o por las otras personas, definitivamente voy a cometer acciones que son negativas. Detrás de las emociones están los pensamientos. Y esos pensamientos son los que me van a motivar a actuar, son los que me van a motivar a precisar cuál va a ser el curso de acción para yo encontrar algo. Y detrás de esos pensamientos están las creencias, que la creencia es la base de todo. Luis, yo creo que eso a veces también depende de la persona, porque cuando en lo particular hablo de mí, porque obviamente vivo mi vida, no vivo la vida de los demás. Cuando me pasa algo malo también, yo digo, bueno, de esto tengo que aprender algo. O de esta experiencia negativa, algo positivo. Así sea, en el fondo debe haber algo, quizás te da experiencia, quizás te da conocimiento para no volver a cometer ese error, creo yo. Claro, es que las situaciones negativas son tan importantes como las positivas. Hace poco estaba viendo una película que no recuerdo ahorita el nombre, es una película para niños que hablaba de cómo manejaban las emociones. Cada personaje era una emoción y estaba la alegría, estaba la tristeza, estaba la rabia. Bellísima esa película. Y habla de eso, de que la tristeza tiene que vivir con la alegría. Es el mensaje que te deja al final esta película y como te digo, yo creo que es necesario, tanto lo bueno como lo malo. Así es, y lo importante es que tengamos la madurez emocional y la inteligencia emocional para saber manejar esas situaciones y como bien tú decías, Albert, esa es la actitud, estar dispuesto a afrontar esas situaciones no tan positivas porque tras de ellas pues tenemos un aprendizaje. Como dicen por ahí, a veces gano y a veces aprendo. Y a veces exacto, aprendo. Siempre aprendo. Siempre aprendo. Pero yo quiero ahora que hablemos un poquito de cómo hacer o cómo revertir esas cosas malas que suceden, que nos suceden pues el día a día. Sí, decíamos que merecer es sentirse privilegiado, sentirse propicio para recibir lo que deseo recibir en la vida y que eso viene, el trasfondo son las creencias. Las creencias pueden ser limitantes o potenciadoras. Y las creencias no es otra cosa que aquello que yo he adquirido toda la vida, desde el hogar, la formación, lo que yo creo que soy, lo que yo creo que merezco.
Entonces, en la medida que yo esté consciente de eso, que yo cree conciencia de la situación y de que es posible ese despertar justamente de conciencia y esté más atento de cómo estoy pensando, con base pues subyacente en lo que yo creo que merezco, en esa misma medida tendré la oportunidad de cambiarlo. Pero también decíamos que existían dos tipos de personas, las optimistas y las fatalistas. Si sucede algo en la vida de la persona optimista, por ejemplo, que lo despiden de su trabajo, esa persona, lejos de echarse a morir y va a pensar que es la persona con peor suerte en la vida, va a pensar que es una oportunidad preciosa porque mejores puertas van a abrirse para su crecimiento, su emprendimiento y para su mejora personal y profesional. Mira, una preguntita, disculpa que te ataje. ¿Qué pasa cuando este tipo de cosas suceden? Por ejemplo, estás tú en tu trabajo, te botan y tú empiezas a lamentarte. ¿No se te abren puertas? Sí, el lamento forma parte de la emoción. Y la emoción, si te estás lamentando, es una emoción negativa. Te puede dar mucha rabia porque te despidieron del trabajo, te puede dar mucha tristeza o te puede dar mucho miedo porque sientes que a lo mejor no eres capaz de generar otra fuente de ingreso, porque te sacaron de tu zona segura, tu zona de confort, e ir y avanzar a una zona diferente, pues por supuesto que cuesta arriba para todos. Pero lo importante es justamente que tú estés consciente de eso, de que no puedes quedarte en el lamento. Porque si lo haces, vas a enmascarar la realidad en una situación negativa de forma tal de que las puertas, como tú dices, no van a abrirse y por el contrario, lejos de estar pendiente del pensamiento y la creencia, vas a quedarte en la que... Pero es importante vivir, como quien dice, vivir el despecho, vivir yo tu creo duelo. que son cosas necesarias, todo en esta vida es necesario. Mi papá siempre me decía, ¿te imaginas que no tengamos problemas? Sería una vida tan aburrida. Lo importante de lo bueno de tener problemas es cómo solucionarlos. Sabemos que existe la luz porque hemos visto la oscuridad. Exacto. Sabemos que estamos felices y alegres porque hemos estado tristes y en el fondo, en el momento. Lo importante es vivir intensa y profundamente cada una de esas emociones, pero al mismo tiempo experimentarlas y levantarlas. Luis, yo tener esa siempre, inteligencia emocional. siempre que veo a una amiga o a un amigo o familiar muy triste, yo le digo, disfrútate la tristeza, porque esa tristeza no va a ser para toda la vida. Igualmente cuando lo veo feliz, le digo, disfruta tu felicidad mientras te dure, porque la felicidad tampoco es eterna. Entonces, Luis, para finalizar, unos consejos, un mensaje final para toda esa gente que nos está escuchando en casa y que sean partícipes, que estén seguros de que todo lo bueno y lo bonito que les pasa es porque se lo merecen. Claro, definitivamente creamos nuestro futuro, nuestro destino. Somos los responsables, los artífices de lo que queremos para nosotros. Repito, lo importante es el despertar de conciencia, que cada quien esté atento y consciente de cómo piensa, cuál es esa formación que ha tenido impresa en su piel desde que nació a nivel familiar, esas creencias si son limitantes o si son potenciadoras. Y definitivamente comenzar a trabajar en ese curso de acción para que esas acciones sean coherentes y concretas con la meta que estoy esperando. Y si no tengo lo que estoy esperando, pues sacarle el mejor provecho para aprender de él. Así es, muchísimas gracias por tus palabras, siempre tan exactas, tan indicadas en los momentos cuando más lo necesitamos. Gracias por estar aquí, a mí me encanta, yo siempre encantada de tener